Renuncié a mi vida y mi carrera por un amor prohibido, solo para descubrir que la persona a la que traicionaba llevaba 3 años viviendo la misma mentira. Esta historia que voy a contar no tiene un final fácil, ni moral, ni siquiera me atrevo a llamarlo impactante, aunque para mí lo fue, lo sigue siendo. Es simplemente el punto donde el nudo se hizo tan tenso que la cuerda se rompió, y yo me caí. Todo empezó con un mail. No, eso no es cierto. Todo empezó mucho antes, en la monotonía que creamos cuando nos convencemos de que la estabilidad es la felicidad. Llevaba 7 años con Marcos. 7 años de cenas a las 8, de películas los viernes, de vacaciones en el mismo sitio de playa porque ya lo conocemos y es cómodo. Era una vida que desde fuera se veía impecable. Casa pagada, 2 perros adorables, trabajos estables. La versión del sueño americano para clase media. Y yo, sinceramente, creía que era feliz, o al menos estaba cómoda. La comodidad es un anestésico muy potente. Te duerme las ganas de todo lo que sea un riesgo, un esfuerzo. Marcos es, en esencia, un hombre bueno. Con ese tipo de bondad predecible que te da seguridad pero nunca sorpresa. Es un muro de contención pero también un techo muy bajo. Nunca me empujó a hacer más, pero tampoco me retuvo, creo. Solo estábamos ahí, flotando en una piscina tibia. El mail, volviendo al mail, llegó una tarde de martes. Era de una agencia de diseño en la ciudad, a la que había mandado mi portafolio hacía meses, casi como un acto reflejo, un a ver si todavía sirvo para algo. Yo soy diseñadora gráfica, pero llevaba años haciendo solo los folletos corporativos para la empresa de contabilidad de Marcos. La creatividad se me había oxidado. El asunto decía, oferta de empleo, diseñadora senior. Lo abrí temblando y mientras leía sentía un temblor en el pecho que no era miedo, sino algo que no sentía desde hacía mucho, anticipación. Me ofrecían un sueldo ridículamente bueno, y lo más importante, proyectos que me obligarían a salir de mi zona de confort, a volver a dibujar, a usar el cerebro de una manera que los folletos de contabilidad no exigían. Cuando se lo conté a Marcos esa noche, su reacción fue, típicamente, «Práctica, es mucho dinero», dijo mientras revisaba las facturas. «¿Pero la oficina está lejos? ¿Y los perros? ¿Quién los va a sacar al mediodía si tú llegas tarde?» No hubo un «felicidades» o un «qué bien que vas a hacer lo que te gusta». Solo logística. Sentí un pequeño pinchazo. Lo ignoré. Me dije que así era él, pragmático. Acepté el trabajo. Y ese fue el primer agujero en la presa. El primer mes fue una locura. Horarios demenciales, presión y una energía que no sabía que aún tenía. Mi jefe, Daniel, era el arquetipo de la persona que vive para crear. 30 y pocos, pelo revuelto, camisetas de bandas indies y unos ojos increíblemente atentos que podían ver el potencial en un boceto a medio terminar. La diferencia entre trabajar con él y trabajar con Marcos era abismal. Marcos hablaba de márgenes de beneficio. Daniel hablaba de la historia que cuenta una tipografía. Marcos veía un documento. Daniel veía arte. Y yo, de repente, sentía que alguien me veía a mí, la que estaba escondida bajo la capa de esposa estable de contable. Empezamos a quedarnos hasta tarde. Al principio era estrictamente profesional. Yo tenía mucho que aprender. Él me enseñaba sin paternalismos, con una pasión que era contagiosa. Había una intensidad en el ambiente cuando estábamos diseñando. Una especie de burbuja donde solo existía el proyecto y la música que ponía una noche. Estábamos cerrando un brief complicado, cerca de la medianoche. Yo estaba agotada, pero eufórica. Él me miró con el ordenador parpadeando en sus gafas. «Oye», me dijo, «esto no es sano, pero es jodidamente bueno. Deberíamos celebrarlo. ¿Un trago en el bar de la esquina?» Yo invito. Algo en mí dijo no. Algo en mí, la mujer de 7 años de matrimonio, la que tenía una rutina, dijo que no era apropiado. Pero lo que salió de mi boca fue, sí, por favor. Necesito algo más fuerte que café. Ese bar se convirtió en nuestro lugar. Al principio hablábamos solo de trabajo, de fuentes, de colores, de clientes imposibles. Luego la línea se difuminó. Descubrí que Daniel había vivido en 3 continentes, que tocaba el bajo, que su exesposa era una fotógrafa de moda que lo había dejado por un músico serbio. Su vida era un lienzo caótico y vibrante, justo lo opuesto a la mía. Yo, a cambio, le contaba la versión limpia de mi vida. La casa, los perros, el trabajo de Marcos. Omití la tibieza, el silencio de las cenas. Un mes después ya no podía negarlo. Estaba enamorada. No del tipo de amor de película, sino de una necesidad física, de un deseo de estar cerca de su energía. Cuando él entraba en la oficina, mi estómago daba un vuelco. Cuando me tocaba el hombro para señalar algo en la pantalla, el calor se me quedaba grabado. Sentía que él me había encendido algo que yo había apagado por inercia. La tensión se hizo insoportable. En el trabajo éramos un equipo perfecto, casi telepático. Fuera estábamos bailando en el borde de un precipicio.
Las conversaciones en el bar se volvieron más íntimas, los silencios más cargados. Una noche estábamos en el bar y yo me quejaba de que Marcos no entendía mi pasión por el diseño, que pensaba que era solo hacer dibujitos bonitos. Daniel apoyó su mano sobre la mía en la barra. No fue un roce, fue una sujeción. Su pulgar rozó mi nudillo. Me miró con esa intensidad que me hacía sentir desnuda. Él no tiene por qué entenderlo, susurró. Su voz era grave, como de terciopelo. Pero yo sí. Yo veo la máxima de fuego que tienes dentro, y es brutal. Eres brillante, ¿sabes? Y mereces a alguien que no solo te vea como una parte de su factura de la luz, sino como la fuerza que eres. En ese momento, el mundo se detuvo. Su mano cálida y firme sobre la mía, su aliento a whisky y menta, y la verdad de sus palabras. Marcos me había convertido en una figura decorativa funcional. Daniel me veía como un volcán a punto de estallar. Retiré la mano fingiendo que iba a tomar un sorbo de mi copa. Mi corazón estaba golpeando tan fuerte que pensé que él lo escucharía. «Tengo que irme», logré decir. «Marcos me está esperando». Me llevó a la parada de taxis. El silencio era ensordecedor. Justo antes de que me subiera, me agarró el brazo suavemente, me giró y me besó. No fue un beso de Hollywood, apasionado y épico. Fue un beso de alivio, de inevitabilidad. Sus labios eran suaves y sabían a deseo contenido. Yo correspondí con la desesperación de alguien que lleva 7 años en el desierto y encuentra un manantial. Fue una descarga eléctrica que me hizo temblar de la cabeza a los pies. Nos separamos. Sus ojos estaban oscuros, llenos de culpa y de un brillo febril. «Lo siento», murmuró. «No, espera. No lo siento. Tenía que hacerlo. Pero no debí». «Sí», dije yo sintiendo que mis rodillas iban a ceder. «No, no debiste. Olvídalo, olvídalo, Daniel». Me subí al taxi y cerré la puerta. Me fui a casa temblando, con el sabor de su boca aún en la mía. Llegué a la casa. Marcos estaba dormido en el sofá, con la tele encendida y un libro sobre el pecho. La imagen de la paz. Me acerqué y le di un beso superficial en la frente. Se movió un poco, murmuró algo ininteligible y siguió durmiendo. Sentí un asco súbito. Un asco por mi hipocresía, por mi cobardía y por la forma en que él estaba tan cómodamente dormido en nuestra mentira. Esa noche no pude dormir. Estaba dividida. Por un lado, la sensación eufórica de haber roto una regla, de haber sentido algo real después de tanto tiempo. Por el otro, el peso abrumador de lo que había hecho. Había traicionado a Marcos, al hombre que me daba seguridad, techo, una vida. Aunque fuera gris, la mañana siguiente en el trabajo fue una tortura silenciosa. Daniel y yo nos evitamos la mirada. Había una electricidad palpable en la oficina, un campo de fuerza que nos separaba y a la vez nos mantenía unidos. Por la tarde me mandó un mensaje de texto. No por el chat de trabajo. Un mensaje a mi móvil personal, el número que solo usaba para la familia. «Necesito hablar contigo. A solas. Ven al almacén a las 6. Nadie nos ve ahí». A las 6 fui. El almacén era un lugar polvoriento, lleno de cajas de papel y restos de proyectos antiguos. La luz del atardecer se colaba por una pequeña ventana alta. Él estaba apoyado en una pila de cajas. Cuando me vio entrar, se enderezó. «Esto no puede pasar», dijo sin rodeos. «Sé que estamos casados, que tienes una vida, pero no puedo seguir trabajando contigo si no te digo esto. Me estoy volviendo Lía. En serio. Daniel, no. Escúchame. Lo he intentado. He intentado ignorarlo. He intentado pensar en ti solo como mi empleada, mi colega. Pero no puedo. Me has jodido la cabeza. Necesito saber. ¿Sientes algo por mí? ¿O fui solo un arrebato de whisky y estrés?» Caminó hacia mí lentamente, como un depredador seguro de su presa. Yo tragué saliva. Podría haber mentido. Podría haber dicho que sí, que fue el estrés, que amaba a mi esposo. Podría haber salvado mi matrimonio y mi paz mental. Pero mirándolo a esos ojos de fuego, no pude. «Sí», susurré. La palabra se sintió tan pequeña y tan inmensa a la vez. «Sí, siento algo por ti. Y me aterroriza». No dijo nada. Me tomó la cara entre las manos y me besó. Esta vez fue todo lo que no había sido el beso anterior. Fue largo, profundo, desesperado. Las manos de Daniel se deslizaron por mi espalda, apretándome contra su cuerpo. Podía sentir el pulso martillando en su cuello. Yo lo abracé con una fuerza salvaje, olvidando dónde estábamos, olvidando a Marcos, olvidando todo. Ahí, entre cajas de papel y polvo, hicimos un pacto tácito, un juramento de infidelidad y secreto que nos quemaría vivos. A partir de ese día, nuestra vida se convirtió en una doble fachada. En la oficina, éramos los profesionales estrella, el equipo creativo perfecto. Fuera, éramos amantes furtivos. Nuestras citas eran una coreografía de mentiras. Reuniones con clientes, cenas de trabajo, proyectos urgentes en casa.
Yo me volvía una maestra en la manipulación de horarios y coartadas. Marcos, en su burbuja de comodidad, no sospechaba nada. O, si lo hacía, lo ignoraba para no alterar su rutina. Nuestros encuentros eran intensos, fugaces. Un motel de carretera cerca del trabajo, un coche aparcado en un mirador, una hora robada en su apartamento vacío mientras su compañero de piso estaba fuera. El sexo con Daniel era una locura. No era solo sexo, era la liberación de toda la frustración, la soledad, el deseo que había reprimido durante años. Era sucio, urgente y maravillosamente liberador. Después de cada encuentro, la culpa me golpeaba como una ola. Al llegar a casa, mirar la cara de Marcos, ver a los perros, todo me parecía una burla. Yo me sentía una manima, una mentirosa. Pero la adicción al fuego de Daniel era más fuerte que mi moralidad. Una tarde de domingo, Marcos y yo estábamos en el jardín. Yo estaba leyendo o fingiendo leer y él cortaba el césped. La escena era la quinta esencia de la paz matrimonial. Y en medio de esa paz mi móvil vibró. Era un mensaje de Daniel. Estoy en el bar de siempre, borracho. Te necesito. Una punzada de pánico frío. Le escribí de vuelta. Estoy con Marcos. No puedo. Respondió con una sola palabra. Ven. Algo en su tono, esa urgencia, me hizo tomar una decisión terrible. Cariño, dije, guardando mi móvil con disimulo. Se me ha olvidado por completo que mi madre necesita que le lleve unas medicinas. El centro está cerrado mañana. Vuelvo en una hora. Marcos ni siquiera se detuvo. Ajá. Conduce con cuidado. Salí de la casa sintiendo que el aire estaba lleno de vidrio roto. Cuando llegué al bar, Daniel estaba en la esquina de la barra, con una botella de whisky medio vacía a su lado. Se veía devastado. Pensé que no vendrías, dijo, arrastrando las palabras. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, sollozó. No estoy bien. He estado pensando en esto, en nosotros. Esto no es vida. Las migajas, las mentiras, la metió de escondite. No puedo más, te amo. Y te amo de verdad, no de esta forma rota. Deja a tu marido, el mundo se paralizó. El ruido del bar, la música, todo se ahogó. Daniel, no podemos. Sí podemos. Solo tienes que dar el paso. Di la verdad. Es un hombre bueno, ¿no? No le hagas esto. Dile que se acabó y ven conmigo. Yo te lo doy todo. Te doy arte, te doy pasión, te doy una vida real, no esta mosías de rutina. Joder, mírame, estoy arriesgando todo por ti. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Y yo, por primera vez, me di cuenta de que él no lo veía como un juego. Para mí, hasta ese momento había sido una aventura, una inyección de adrenalina. Para él era amor, un amor que exigía destrucción. Necesito tiempo, balbuceé. Tiempo es lo que no tenemos. O es ahora o es nunca. No voy a seguir siendo el secreto sucio en tu vida perfecta. Te amo, le dije, y era verdad. Lo amaba con una intensidad aterradora. Pero tengo una vida, Daniel, una vida construida. No puedo simplemente tirarla a la basura. ¿La basura? Su voz se alzó, ronca de dolor. Para mí es la única cosa real en mi vida. Si la tuya es tan valiosa, ¿por qué la has traicionado? ¿Por qué me has dejado tocarte si no ibas a quedarte? No pude responder. La culpa me ahogaba. Salí del bar dejándolo allí. Conduje de vuelta a casa, las manos temblando en el volante. Mi vida estaba ardiendo. Cuando llegué, Marcos estaba viendo las noticias. ¿Todo bien con tu madre? Preguntó sin mirarme. Sí, todo bien, mentí. Esa noche decidí que se había acabado. No podía seguir arrastrando a Daniel a mi mentira, ni seguir viviendo la mía. Tenía que elegir. Y la comodidad, la seguridad, el miedo al qué dirán, ganaron. A la mañana siguiente no fui a la oficina. Le mandé un mail a Daniel. Un mail frío, profesional, sin una sola palabra de afecto. Estimado Daniel. Tras una profunda reflexión, he decidido que necesito alejarme de la presión y los proyectos demandantes por un tiempo. Presento mi renuncia inmediata. Te deseo todo el éxito. Apagué el móvil del trabajo y lloré en mi cama durante horas. Había roto mi propia vida. Marcos, por supuesto, lo manejó con pragmatismo. ¿Renunciaste? Pero el sueldo era muy bueno. ¿Qué pasó? ¿Demasiado estrés? Sí, dije yo. Demasiado estrés. Necesito volver a algo más. Tranquilo. Y volví a la tranquilidad de los folletos de contabilidad, la piscina tibia y el silencio de las cenas. Pasaron 3 meses. 3 meses de agonía. Lloraba a solas, extrañando a Daniel con una desesperación física. Me sentía una cobarde, una prisionera de mis propias decisiones. Una tarde, mientras revisaba un viejo archivador en mi estudio, buscando unas muestras de papel, encontré un sobre que no era mío. Estaba metido al fondo, detrás de unos libros de diseño. Abrí el sobre. Dentro había una fotografía y una nota manuscrita. La foto era de Marcos y de otra mujer. Los dos estaban riendo, sentados en un café. Ella era rubia, con una sonrisa amplia y ojos amables.
Se veían íntimos, relajados, y la fecha de la foto era de hace 4 años. Mi corazón se detuvo. 4 años. Eso era antes de que yo enviara mi portafolio a la agencia, antes de que conociera a Daniel, antes de que todo empezara. Leí la nota. Era de Marcos. Gracias por estos 3 años, mi amor. No sabes lo feliz que me haces. Nunca le diré a mi esposa que existes. Necesito la casa, las apariencias, la paz, pero mi corazón es tuyo. Nos vemos el martes en el mismo lugar. 3 años. 3 años de citas, de secretos, de amor con otra. Y yo en la piscina tibia, pensando que era solo la comodidad lo que nos mantenía juntos. No sentí rabia. Sentí una ola de burla, una ironía brutal. Yo había destrozado mi vida. Había traicionado mi matrimonio con culpa y agonía por 3 meses de pasión robada, mientras él llevaba 3 años viviendo la misma doble vida, pero sin el menor asomo de arrepentimiento. Él había encontrado su fuego, su vida real, y yo era la fachada, la factura de la luz, la parte de la que no se podía desprender por comodidad. La confesión no es que fui infiel. La confesión es que, durante todo este tiempo, yo creí que yo era la única que estaba rompiendo las reglas, la única que estaba viviendo una vida de mentiras, y la única que tenía que pagar por ello. Pero la verdad era que la relación ya estaba muerta. No la maté yo al besar a Daniel. Él la había matado, despacio, con la misma negligencia y la misma comodidad que usaba para cortar el césped. Yo solo fui la que intentó, desesperadamente, revivir un cuerpo que ya no tenía pulso. Me levanté del suelo. Fui a la cocina. Marcos estaba en el salón viendo el partido de fútbol. El mismo de siempre, a la misma hora, en el mismo sillón. Me paré en el umbral. Sentí una claridad helada. Ya no había rabia, ni dolor, ni Daniel. Solo la conciencia. Marcos, dije. Mi voz era firme. Se giró con el control en la mano. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien. De hecho, estoy fantásticamente bien. Acabo de encontrar algo, mi amor. Puse la foto y la nota en la mesita de centro. La mirada de Marcos fue de desconcierto a terror absoluto en un segundo. El color se le fue de la cara. Yo puedo explicarlo, balbuceó. No, no puedes, dije, sintiendo una sonrisa extraña en mis labios. Pero no te preocupes, no estoy aquí para hacer un escándalo. Solo estoy aquí para decirte una cosa. Estoy pidiendo el divorcio, y quiero la casa y los perros. Puedes quedarte con tu contabilidad y tu paz, y tu amante. No quiero nada de tu vida. De hecho, nunca la quise. Solo estaba demasiado asustada para irme. Se levantó del sofá con los ojos de un animal acorralado. ¿Por qué?, gritó. ¿Por qué ahora? ¿Te acostaste con alguien? ¿Quién era? Lo miré fijamente, sin parpadear. No importa, dije. Lo importante es que por primera vez en 7 años voy a hacer lo que yo quiero. Y lo que quiero es salir de de prisión de rutina. Vete, hoy. No quiero verte la cara mañana. Se quedó allí, solo, en medio del salón, con el partido de fútbol sonando de fondo. Su vida perfecta se acababa de derrumbar. Y lo más impactante de todo es que yo no sentí el menor atisbo de pena. Solo una inmensa, salvaje y absoluta libertad. La ironía final es que no sé si Daniel y yo duraremos. No le he llamado. Primero tengo que aprender a no necesitar a nadie. Pero al menos la caída fue real. Y el nudo, por fin, se ha deshecho. Ya no estoy anestesiada. Y la sensación, aunque duela, es de una verdad tan brutal que vale cada mentira que tuve que contar para llegar hasta aquí.